Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 21 de marzo del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que habían muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina, sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie es profeta en su tierra. Esto le dice Jesús a los israelitas, a los habitantes de Nazaret. Nuestro Señor se crió en la ciudad de Nazaret. Era conocido, por lo tanto, era conocido por todos los habitantes de ese pequeño pueblo. Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María. ¿Cómo era profeta este? ¿De dónde había aprendido la escritura? Si no tenía estudios, si no tenía letras, si era un carpintero. Claro, descreían de lo que decía Jesús, pero sin duda que lo oían hablar con una sabiduría y con una autoridad que pocas veces, vale decir, nunca habían escuchado. Bueno, la cuestión que Jesús les habla, y él se aplica, no está en este Evangelio del día de hoy, no está el pasaje de Isaías, la parte que precede a esto que dice Jesús. Cuando Jesús, leyendo a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, y Él me ha enviado para liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, hacer andar a los paralíticos. Bueno, Él mismo se identificaba como aquel Mesías prometido por la profecía. Y lo era, sin duda, anunciado por Dios, porque los profetas estaban llevados, inspirados por el Espíritu Santo. Pero claro, les costaba reconocer esto, en definitiva no lo reconocían. Y es ahí cuando Jesús dice estas cosas. Sí, nadie es profeta en su tierra, ni entre sus parientes, ni entre sus vecinos, ni entre sus conocidos. Pareciera ser que cuanto más es conocido, más se descree de ciertas condiciones, atributos que tiene la persona, a la cual la mayoría dice conocer. ¿Conocían verdaderamente a Jesús los vecinos de Nazaret? ¿Qué es lo que conocían de Jesús? ¿Conocían que Jesús era la palabra de Dios? ¿Que era la palabra de Dios que había asumido nuestra naturaleza humana? ¿Que era el Mesías que venía a redimirnos y a salvarnos? Y no solamente a ellos, que se creían como israelitas el único pueblo elegido por Dios, sino a todos los pueblos del mundo. Claro que no lo creían. No lo creían en Jesús y no creían que fuera de Israel o hubiera otro pueblo que fuera escogido, elegido por Dios. Por eso cuando los ejemplos que pone Jesús llegan a los oídos de ellos, se enfurecen. Claro, porque fíjense, nadie es profeta en su tierra. Bien, Jesús era israelita, conforme a la carne, sabemos, de la tribu de Judá. Bien. Pero sin embargo, en estos ejemplos donde muestra que el poder de Dios llegó a 2 personas que no eran israelitas, bueno, pareciera ser que Jesús está diciendo realmente una herejía. Y entonces menciona estos casos Jesús, cierto que lo leemos en las Escrituras,
Por ejemplo, en los tiempos de Elías, el gran profeta, hubo un periodo de mucho hambre en Israel. Hubo 3 años y medio sin llover. Había muchas viudas en ese momento. Fíjense, las viudas, los huérfanos, eran los seres más padecientes en Israel, ¿no es cierto? No tenían, por lo general, no tenían el marido, el padre que cubría las necesidades de los huérfanos y las viudas. Bueno, pero fíjense en esto, había muchas viudas en el tiempo de Elías. Sin embargo, a ninguna de ellas, israelitas, fue enviado Elías, sino a una viuda de Sidón, de Sarepta de Sidón. Y a ella sí, le llegó el profeta y le llegó precisamente aquello que no le llegaba de otra manera, el alimento en tiempo de hambre, como muchos leprosos había en el tiempo de Eliseo, profeta también, podríamos decir, el que siguió a Elías. Y sin embargo, a ningún israelita le fue llevado la sanación de la lepra, sino a un árabe, Naamán, el árabe. Claro, cuando oyeron esto, aquí lo vemos en este relato, los israelitas se enfurecieron realmente. ¿Cómo estaba priorizando este que era conocido, el carpintero, a paganos, a individuos de países que eran impuros, que eran inmundos para Israel? ¿Cómo Dios podía priorizar a personas paganas para llevarles el auxilio que necesitaban cuando había tantos necesitados en Israel? Bueno, tantos se indignaron que lo tomaron a Jesús y buscaban precipitarlo directamente. Llevaron a Jesús para echarlo por el precipicio. Bueno, dice que Jesús, liberándose de ellos, pasó por el medio y se fue de ellos y siguió su camino. Bien, el poder de Jesús, ¿no es cierto? ¿Cómo no pudieron entre tantos? Fíjese hasta dónde llegaba entonces la reacción de los israelitas. Primero reconocen en él, claro. Primero al escucharlo ven que se trata de alguien que está hablando con una gran sabiduría. Pero después, cuando esa palabra de sabiduría comienza a decir cosas que no entienden, que descreen, entonces ya la reacción de ellos es aquella reacción tan temible, ojo por ojo, diente por diente. Nos ha agraviado, nos ha inferiorizado, nos ha menospreciado, hay que matarlo. Y esa reacción es la reacción de aquellos que carecen de amor, de aquello que viene precisamente a mostrar el Señor, a proclamar el Señor, que es el amor de Dios, y el amor de Dios que comencemos por Jesús mismo, el mismo Dios que viene a nosotros en nuestra condición y naturaleza humana. ¿Qué viene a hacer este profeta? Es lo mismo, lo está diciendo conforme a la profecía referida hacia él, hacia el Mesías. Viene a sanar, viene a curar, viene a liberar, viene a decirnos la verdad, viene a ser redentor y salvador de todos. ¿Cómo no lo reconocen? Claro, decían conocerlo, pero ¿cómo lo conocían? Lo conocían conforme al juicio que se formula de acuerdo a las apariencias, a lo que percibe simplemente el ojo físico. Veían en él a un hombre humilde, pobre, hijo de un carpintero. Esto no podía ser un profeta, esto no podía ser un religioso de alta jerarquía, como probablemente consideraban, sin duda que lo hacían, a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos inclusive. Entonces, cuando les pone este ejemplo, que en realidad es un ejemplo definitivo el que pone Jesús, y está mostrando que vino por todos ahí, y que es profeta y profeta del Altísimo y profeta para todos, porque aquí los que son asistidos por el Espíritu de Dios no son los israelitas. Había mucha hambre, se priorizó a una viuda de Sarepta, ciudad pagana. Había muchos leprosos y se priorizó a un árabe.
a Naamán el sirio. Y bueno, no entendieron, no quisieron creerle, pero inclusive la reacción de ellos fue realmente la reacción de aquellos que carecen en absoluto de amor y de temor a Dios: matar al profeta, echarlo al precipicio, abismarlo a lo más bajo. Bueno, cuando hacemos esto, cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, y lo que buscamos, y no es tan infrecuente, hermanos, es liberarnos de Él, de la palabra que nos dice, hay en nosotros una reacción que parte de nuestro interior y que rechaza la verdad de Dios. Estamos sin duda dándole el primer lugar a nuestro ego, a lo que creemos que somos. Somos el pueblo elegido por Dios. Los demás pueblos no son de Dios, son impuros, inmundos, paganos. La respuesta de Jesús es esta que acabamos de ver en este pasaje, y bueno, y la reacción de los israelitas fue también la que vemos en este pasaje. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, decías de la viuda, ¿no? Y del profeta, y cómo a diferencia de los judíos que querían despeñar a Jesús, la viuda que hizo, compartió lo que tenía con el profeta. La viuda, a pesar de ser pobre, nada más tener poquito, lo compartió, fue generosa con el profeta y tuvo su recompensa. Y pienso, Miguel, que nosotros también, Dios nos ha dado muchísimo más de lo que necesitamos. Tenemos que ser generosos con los demás. Dios nos está hablando en este evangelio. Hagámosle caso a su palabra. Y vos fíjate, Patricia, que Dios compartió de sí, se compartió Él en nosotros. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ese camino se compartió con todos. Se nos invitó a todos a transitar el mismo camino. La verdad se compartió con todos, se nos revela a todos aquellos que quieran recibirla. Los habitantes de Nazaret parecía que no querían. Y finalmente la vida. ¿Qué mayor tesoro se puede compartir? No hay un tesoro mayor que la vida. ¿Qué hizo Dios, que es la vida? La compartió con todo el mundo, con todos los pueblos. ¿Lo apreciamos esto? ¿Lo vemos con claridad? ¿Transitamos el camino? ¿Recibimos la verdad? ¿Creemos en esta vida? Bueno, de nosotros está la respuesta también. De Dios parte como principio siempre todo aquello que es lo que Él nos da, que es Él mismo que se da a sí propio a todos nosotros. Si no lo recibimos como hicieron estos habitantes de Nazaret, bueno, el juicio dirá finalmente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición. Tu espíritu de fe, tu espíritu de verdad, tu espíritu de amor. En tu nombre santo lo hacemos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.